Vamos a identificar en este video las relaciones que existen entre los elementos de un triángulo rectángulo. Algunas de ellas ya las conocemos, como ser la suma de los tres ángulos interiores. Siempre da 180 grados, independientemente de que sea un triángulo rectángulo. Ocurre así en todos los triángulos. Pero, en particular en los triángulos rectángulos, podemos establecer una relación entre los lados, a partir del teorema de Pitágoras. Recuerden, hipotenusa cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Eso siempre se verifica cuando el triángulo es rectángulo. Lo que queremos encontrar ahora es alguna relación que nos vincule ángulos con lados. Acá tenemos solo ángulos entre sí y solo lados entre sí. Entonces, bueno, voy a ocultar estas dos que ya conocemos y vamos a mirar un poquito los lados, las medidas de los lados y el ángulo. Acá hay un triángulo dibujado que tiene el ángulo de 90 grados y este ángulo que mide 58 grados. Yo voy a mover el triángulo de modo que siga manteniéndose el ángulo de 58 grados, pero el tamaño del triángulo se modifica. Estos triángulos, todos estos que yo estoy moviendo y dibujando acá, son triángulos semejantes entre sí. Acuérdense que eso se verificaba cuando la medida de los tres ángulos, por ejemplo, son iguales. Los ángulos lo mantuvimos porque está el de 90 grados, el de 58 y por lo tanto el de acá arriba también va a medir lo mismo en cualquiera de estos triángulos que yo dibuje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Fíjense, si nos ubicamos sobre este ángulo, tenemos la hipotenusa del triángulo y también tenemos catetos, que a su vez los podemos distinguir entre sí respecto de este ángulo. Podemos decir que este cateto, el rojo, está enfrente del ángulo que está marcado, por lo tanto lo vamos a llamar cateto opuesto. En cambio, este otro cateto azul está al lado del ángulo que tenemos dibujado, por lo tanto lo vamos a llamar cateto adyacente. Y fíjense, vamos a establecer algunas razones. O sea, ¿qué pasa si dividimos la medida del cateto opuesto con la medida de la hipotenusa? Acá lo tenemos hecho, 5,87 dividido 10,1. Esa cuenta nos da 0,85. ¿Se modifica si cambio las medidas de los lados? Fíjense que no, que siempre da lo mismo. Y ocurre lo mismo, o sea, que este número se mantiene igual, si hago la división entre la medida del cateto adyacente y la hipotenusa, que es la que tenemos acá. Siempre me da lo mismo, no me cambia el resultado. Y ocurre lo mismo si hago la medida del cateto opuesto dividida la medida del cateto adyacente. Bien, acuérdense que en los triángulos semejantes los lados eran proporcionales. Por eso, al hacer las divisiones, siempre nos da lo mismo. Entonces, acá estamos haciendo tres divisiones. El cateto opuesto al ángulo que tengo dibujado, dividido la hipotenusa. Por otro lado, el cateto adyacente, dividido la hipotenusa. Y por último, estamos dividiendo el cateto opuesto por el cateto adyacente. Esas tres razones siempre nos dan lo mismo. ¿Qué pasa si cambio el ángulo? Bueno, si cambio el ángulo, cambiamos el triángulo, obviamente. Pero si a ese triángulo lo agrandamos y lo achicamos, las razones también siempre dan lo mismo. O sea, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa siempre me da, en este caso, 0,47. La razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa siempre me está dando 0,88 y la del cateto opuesto y el cateto adyacente siempre nos está dando 0,53. O sea, que cuando mantenemos fijo el valor del ángulo, sea cual sea las medidas de los catetos, al hacer las razones, al hacer las divisiones, este número siempre nos da igual. Podemos probar con un nuevo ángulo, ahora por ejemplo un ángulo
más grande, Bueno, lo mismo. Ahora fíjense, en este caso, voy a hacerlo más chiquitito el triángulo para que se vea completo. Tenemos cateto opuesto 8,53, hipotenusa 8,75. Si hacemos la división entre ellos nos da 0,97. Bueno, si yo modifico las medidas de los lados, fíjense que el 0,97 siempre se mantiene. Lo mismo pasa si hago la división entre el adyacente y la hipotenusa, que en este caso es 2,47 dividido 11. El 0,22, que es el resultado, se mantiene aunque yo cambie el tamaño del triángulo, siempre y cuando el ángulo no se mueva. Y lo mismo ocurre si hago la división entre el cateto adyacente, entre el opuesto y el adyacente. O sea, 10,13 dividido 2,34 nos da 4,33, y si yo agrando o achico el triángulo, ese número se mantiene. Estamos en condiciones entonces de ponerle nombre a cada una de estas tres razones. Acuérdense que razón es una división. Estamos dividiendo dos medidas y nos está dando siempre un número. Entonces, ese resultado, que precisamente sale a través de la división de estos dos otros números que son las medidas de los catetos o de la hipotenusa, tienen un nombre. Esta primera, la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, la vamos a llamar seno y abreviamos sen. ¿Y qué decimos? Que el seno de 77 grados, o sea, cuando el ángulo valía 77, esa razón nos da 0,97. En el caso de la razón donde dividimos cateto adyacente por hipotenusa, vamos a llamarla coseno. Coseno de 77 grados es 0,22. Y la tercera razón, que era la de el cateto opuesto dividido el cateto adyacente, la vamos a llamar tangente. Entonces, estos resultados ahora tienen un nombre: el seno del ángulo, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo. Si el ángulo cambia, el resultado, el valor del seno, es distinto, el valor del coseno es distinto, o sea, el seno depende del valor del ángulo. Si tengo un seno de 30 grados, la razón es 0,5. El coseno de 30 grados es 0,87 y la tangente de 30 grados es 0,58. ¿Por qué? ¿Por qué esto 0,5? Y porque si hago la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo en donde el ángulo mide 30 grados, me va a dar 0,5. Si hago la división entre el cateto adyacente y la hipotenusa de un triángulo en donde el ángulo mide 30 grados, el resultado me va a dar 0,87. Ahora si yo cambio el ángulo y pongo, por ejemplo, 70 o 75, bueno, acá, ¿cuál es el resultado de dividir opuesto por hipotenusa? Es 0,97, entonces decimos que el seno de 75 grados es 0,97. Como dividir cateto opuesto sobre adyacente en este caso es 12,8 dividido 3,43, decimos que la tangente de 75 grados es 3,73. Por lo tanto, estamos definiendo tres razones que llamamos tres razones trigonométricas, que son el seno opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente, que es opuesto sobre adyacente.